Beto Alfa Noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. En esta ocasión nos acompaña y que nos da un gusto y un placer el licenciado y maestro Luis Enrique Mota Valderas. Muy buenas tardes, licenciado. Un gustazo tenerlo aquí. Bienvenido a Beto Alfa Noticias. Mi estimado Beto Alfa, pues qué gusto en saludarte y antes que otra cosa agradecerte el espacio y el tiempo, y creo que va a ser interesante porque vieras que es una gran experiencia siempre en mi calidad de catedrático, maestro, cuando tiene uno la posibilidad de hablar con el espacio más maravilloso del pensamiento de los jóvenes, y jóvenes como tú y como muchos jóvenes que tienen espacios y que los aprovechan y que los dedican a tratar de hacer bien para el país. Y esto de concentrar o de invitar o de tener ese contacto con ya los que cargamos muchos años. Por cierto, decirte que hace un par de días cumplí 63 años de edad. Hombre, felicidades. Hombre, gracias. Y si me permites, antes que otra cosa, mucha gente me conoce más por el nombre de mi espacio como youtuber y en Facebook, que es canal 666 Antitesis, que es un canal que transmite todos los días, más que por mi nombre de Luis Enrique Mota Valderas. Sin embargo, pues académicamente hablando hay un largo historial en esto. Explíquenos un poco más sobre esto, licenciado. ¿Cuáles son sus logros y su experiencia más que nada, no? Mira, rápidamente, yo soy nacido en Tijuana, Baja California, soy norteño, me crié en Ensenada, Baja California, nací en 1957, soy hijo de un militar y de una religiosa de votos renovables. Mi madre era monja, las dos marcialidades. Soy un hombre que tengo una formación anglosajona, porque la vida me llevó a ese espacio. A mí me dio poliomielitis teniendo tan solo 3 meses de nacido, y me crié. Yo soy Shriner, pertenezco a un grupo de Shriner. El Hospital de los Shriners es una organización y una asociación que está a favor de quienes tuvimos alguna enfermedad y secuelas poliomielíticas, que es el resultado de una Primera y Segunda Guerra Mundial. Tengo la oportunidad de incorporarme a México, a la ciudad capital, en 1974, y comienza un historial político interesante. Soy parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional, que, pues recordemos, solamente había dos. Parafraseando un poquito a lo de López Obrador, que hablaba de que debería de haber una izquierda o una derecha, o unos conservadores y liberales, pues siempre lo había, ahora hay esto se ha ampliado, pero era solamente dos opciones: ser panista o ser priista en el país. Y esto tenía un proceso formativo muy interesante. Andrés Manuel la obtuvo. Andrés Manuel era priista, era parte del movimiento juvenil revolucionario del sector popular y de las juventudes revolucionarias cuando llegó de su natal Chiapas, Macuspana. Y él fue parte de un movimiento en el que vivimos y en el que me han preguntado, como hemos tenido la oportunidad, irme a una parte concreta de las cosas. ¿Por qué conozco a Andrés Manuel López Obrador? López Obrador fue parte del movimiento de muchos jóvenes contemporáneos. Yo tengo 63 años, él tiene 66, en el que fuimos protagonistas muy importantes de la vida de los jóvenes. Pero yo también aquí quiero aclarar que ni López Obrador ni yo estuvimos en el movimiento de los jóvenes estudiantes de 1968. No nos da la edad, por eso no hay que echar mentiras.
Nosotros fuimos testigos de lo que sucedió en 1968 en ese comité de huelga que fue tan importante que marcó la vida de los jóvenes y que después se traslada al movimiento político en estos dos institutos, por lo menos los más representativos, y una izquierda que nacía a través de los movimientos que obtuvimos de una corriente política europea, con aquella filosofía o con esa filosofía de Marx, de Stalin, de Hegel, todo esto nos hizo formar parte de una izquierda que estaba de moda y que a lo mejor no la entendíamos en su profundidad, pero queríamos ser diferentes a quienes eran nuestros padres o a quienes veíamos en el inicio de aquel invento tan extraordinario como la televisión, unas olimpiadas, un campeonato mundial, y comenzamos a tener contacto con los movimientos europeos. Y quienes estudiábamos carreras humanitarias, quienes estudiamos sociología, derecho, antropología, y todo esto nos permite involucrarnos más en los movimientos sociales del país. De ahí sale Andrés Manuel. Andrés Manuel pertenece a un grupo de auténticos reaccionarios capitalistas del país. Ellos son de origen, él y su hermano La Roca y La Piedra. Por cierto, yo lo digo con la claridad que esto es, Andrés Manuel conoció la universidad por enfrente. Andrés Manuel nunca entró a clases. Andrés Manuel siempre estuvo en los movimientos sociales. Andrés Manuel siempre estuvo en la protesta, pero siempre bajo el patrocinio de los priistas y de los poderosos económicos de la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UAM, pero que nosotros teníamos un vínculo muy importante con los grupos porriles y de vándalos que teníamos el control de la universidad en la UAM, en el Politécnico, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que además se nos pagaba por andar de revoltosos y obteníamos calificaciones aún sin entrar al aula. Ese es Andrés Manuel López Obrador. No es mentira que hizo su carrera en 18 años. No, obtuvo su título. Esa es una diferencia enorme entre quien haya estado en el aula y quien haya obtenido un título. López Obrador es un hombre que efectivamente se aplicó a todo el mecanismo y proceso político de su tiempo, del tiempo nuestro, y buscó y encontró en aquel momento histórico la mejor forma de estar en contra de los gobiernos, en donde ya no teníamos cabida esa generación de jóvenes, porque sucede lo que hasta hoy se posicionan de un partido, hay que tumbar en 20 años a una generación y después ya no nos da tiempo de llegar en condiciones óptimas físicas y mentales a estar contribuyendo en el desarrollo de un país. López Obrador es un fenómeno, Beto. López Obrador efectivamente es un fuera de serie. Es un hombre que encabezó la lucha, una lucha patrocinada, una lucha en el que presidentes como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Zedillo Ponce de León, sobre todo Ernesto Zedillo Ponce de León, patrocinaron económicamente el movimiento de López Obrador. Soy generación de Sebastián Guillén, somos del mismo año, él era de la Metropolitana, yo de la UAM, cosa que Andrés Manuel nunca estuvo en ese movimiento porque su patrocinio estaba en aquel entonces con Manuel Camacho Solís, con Ernesto Zedillo, con Carlos Salinas de Gortari, con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo y con toda esta generación de los
verdaderos políticos viejos que estaban fabricando una corriente en el país. López Obrador, un hombre visionario y que encontró en una forma de vida ser porro y cadenero, ser una línea de golpe. Eran los grupos golpeadores, en donde fueron protagonistas posteriormente, después de todo lo que fabricó, pues Dolores Padierna, Martí Batres, Bejarano, el maestro Bejarano, y una serie de personajes en donde, pues, haciendo su grilla como joven inquieto, pues se fractura la relación de López Obrador, pero más por intereses de orden económico. Yo quiero decirles que todo lo que fabricamos nosotros en el movimiento hace más de 35 años, y cada quien en diferentes trincheras, porque los auténticos del movimiento de la Cuarta Transformación Insurgente, hay muchos que se han ido incorporando y hay otros que nos hemos ido desincorporando. Y nos hemos ido desincorporando porque yo quiero hacerles una confesión. Hasta hace un año, 5 meses, yo era un ferviente seguidor de Andrés Manuel López Obrador y están las pruebas en mi más de 1,120 programas a través de las extraordinarias redes sociales como YouTube, Facebook y las otras, en donde hicimos todo un movimiento a favor de la Cuarta Transformación, después de haber vivido 2 robos de elecciones. ¿Por qué? Porque se estaba fraguando, porque el ir en contra de los aparatos represores y represivos de los últimos 5 presidentes no era el momento aún de llegar y posesionarse, porque el trabajo que hizo López Obrador durante más de 18 años visitando rancherías, municipios y todo el país de norte a sur y de este a oeste, formulando la idea, sobre todo de un sector que yo no soy quien para criticar esa postura. Todas las luchas tienen una razón y tienen un objetivo, pero sobre todo un fin que debe de justificar el hecho de llegar a concluir un proyecto. Andrés Manuel, y yo se los digo con mucha claridad, yo no creo que más del 5% de quien lo seguimos sepan tanto, ese 5% de todos los que ahora están haciendo el gobierno, que todos son de origen priista y panista. O sea, la gente no lo quiere entender y demás, pero los perversos que están junto a Andrés Manuel López Obrador, empresarios, políticos, narcotraficantes y todo lo que esto representa, son la escoria que sometieron, esclavizaron y empobrecieron a México y lo envenenaron a través de las 5 últimas administraciones. Pero el pacto de López Obrador va en función de esos grupos de poder. López Obrador jamás hubiera llegado por el sufragio de 30 millones, porque lo hubieran asesinado, porque hubieran acabado con el movimiento de muchas maneras. México sabe demasiado y la clase política del poder, porque somos un país de empresarios asesinos y de políticos asesinos que responden a intereses, porque México es un país muy rico y es un país que sigue generando generación, sexenio tras sexenio, familias y sectores de poder. Y acuérdense lo que dijo, y lo dijo el propio López Obrador, y hay un antecedente que no lo han querido entender. Al pueblo hay que mantenerlo maiciado. Al pueblo no hay que darle mucha información ni cultura ni preparación académica, porque esos que votan por movimientos como el de la Cuarta Transformación no es la clase media, ni es la clase pudiente, son los miserables de este país,
Pero todo esto es patrocinado por un líder más reaccionario que López Obrador. No hay. Más capitalista, con estructura, que López Obrador. No hay, porque si analizan ustedes quiénes fueron los candidatos a la presidencia de la República en su momento, pocos tienen la estructura de vida de López Obrador. López Obrador jamás ha jalado en su vida. Nunca, él no sabe lo que es trabajo. Él ha sido un luchador y un extraordinario luchador antes de ese 1 de diciembre. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si tenía yo tanta apoyo y preferencia ahora ya no lo tengo? Porque yo no puedo aceptar que por quien murieron maestros, líderes, hombres y mujeres para llegar a la cuarta transformación insurgente, esos ya se le olvidaron a López Obrador. Jamás ha mencionado a ninguno de los caídos. Él gobierna con los hombres más ricos del país, porque también los ricos gobiernan en este país. Gobierna con la mayor parte de quienes robaron los bienes de producción en este país, entregados por los últimos 5 presidentes que señala cínicamente, porque él le responde a ellos. Hablo de una clase de ricos y de poderosos que fueron los que saquearon a México. Hablo de un Carlos Slim Elú, que Carlos Salinas le regala las comunicaciones en México y la telefonía, un bien de producción de los mexicanos. Hablo de un Ernesto Zedillo Ponce de León, que entregó los ferrocarriles nacionales. Hablo de un Enrique Peña Nieto, que entrega la minería en el país. Todos los bienes de producción, carreteras, aduanas, telefonía, todo petróleo, electricidad. López Obrador, y no me lo podrán negar, por lo menos los que hemos estado tantos años o estuvimos con él siempre expresó que todos esos que habían saqueado al país iban a ser sujetos a expropiar y a regresarle la riqueza al pueblo. ¿Y qué es lo que ha hecho López Obrador? Fortalecer y gobernar con esos ricos, entregándoles los contratos más cuantiosos y la riqueza del país. Y esto no es ninguna mentira, aunque ese grupo de apoyadores, aplaudidores y matraqueros de López Obrador lo niegue, pero lo niegan porque no conocen la historia, porque no conocen la trayectoria del movimiento. López Obrador está rodeado de los hombres que han saqueado ese país, monopolizadores y esclavizadores en México. Va en contra de lo que él sostenía y defendía. 2, gobierna con los hijos de los presidentes, y hablo en forma figurada. Manuel Bartlett Díaz, desde Luis Echeverría Álvarez, responde a esos presidentes que tanto señala. Y hoy tiene grandes negocios, sus hijos y los amigos de él. Esto no se puede negar. 2, Esteban Moctezuma Barragán, el hombre más directo e importante de Ernesto Zedillo, no de Ricardo Salinas Pliego, era el hombre segundo de quien le patrocinó el movimiento. Yo soy testigo de eso, de miles de millones de pesos que le dio el gobierno de Ernesto Zedillo al movimiento de la Cuarta Transformación. Y ahí está la factura representada por Esteban Moctezuma. Marcelo Ebrard Casaubon, hijo de Manuel Camacho Solís y de Raúl Salinas de Gortari, de Carlos Salinas de Gortari. Un hombre que ha saqueado, son extremadamente ricos y políticos. Es el que le entregó con Luis Videgaray a México, al grupo BlackRock y a George Soros,
Y lo vamos a ver al tiempo. México ya lo vendió López Obrador, junto con estos personajes, Alfonso Durazo, Alfonso Romo, Arturo Romo, todos los que vemos ahí, con excepción de unos cuantos, sobre todo mujeres, que les ha dado cargos en el gabinete y que son los que manejan medianamente el dinero, ni siquiera los proyectos. Yo sostengo que López Obrador es un hombre que no es que vaya sobre el dinero. Eso me queda muy claro. Si López Obrador no robó en su momento, menos lo hará ahora. Pero está enriqueciendo a los 3 sátrapas de sus hijos, estos vagos, inservibles, que ahora son empresarios, y que los está acomodando con los ricos a los hijos para casarlos, y que los quiere hacer parte de un estatus que nunca va a poder tener ni los hijos ni López Obrador, que es el mundo de un Carlos Slim, de un Harp Eluf, de un Larrea, porque ellos no pertenecen a ese mundo. Hay que entender el fenómeno que se está dando. Y esto, hablo de políticos y de empresarios, y me voy a meter a un tema complicado, el narcotráfico. Para llegar al poder había 3 condiciones. Una de ellas era no tocar el narcotráfico en el país, a los intereses de los anteriores narcopresidentes, y acabar con una guerra, supuestamente, que debe de llamársele de otra manera, dejarles las puertas abiertas y libres para que sigan comerciando con la única industria que le puede garantizar el sustento al país, porque 7 millones de huevones, burócratas en este país, empezando por López Obrador, no producen una sola semilla de frijol. Y más prueba, ahora la sociedad mexicana, ¿cómo estamos? El dar paliativos a quien le dio su voto en esos 30 millones, los tiene que mantener allí. López Obrador no ha formulado empresas sustentables. Como lo dijo, les vamos a quitar los bienes de producción a quienes saquearon a México y les vamos a quitar su dinero. Esas son palabras de López Obrador. Y quien lo niegue, pues yo no sé si vive en otra realidad. Vamos a producir agroindustria, vamos a hacer manufactura, vamos a impulsar el trabajo en México, de donde son esos 30 millones que votaron por mí. Y esto se convirtió en un maiceo como Stalin, un maiceo como Fidel, un maiceo como el comandante Chávez y todos los que en el mundo les dan y les regalan a los infelices miserables de un país para mantener vivo, no la esperanza de ser mejores, ni de salir en la condición en que lo han hecho durante muchas generaciones, porque esa ha sido la garantía y el mejor negocio para mantenerse en el poder. Aquí lo extraño es que haya llegado un hombre de tercera, un hombre como el pueblo. Cuando yo no hablo de mexicanos de primera, de segunda y tercera como calificativo de estatus, no. Hablo de un hombre común y corriente y que efectivamente iba a los caminos y a las rancherías y a los pueblos y se llenaba los zapatos de lodo y de tierra y se sentaba a comer una garnacha y platicaba y recogía el pensamiento. Ese ya no existe. Ese, con el poder, se le hizo corto Los Pinos, la casa presidencial, y se tuvo que ir, como todo buen emperador emplumado, irse al Palacio de los Mexicanos,
donde se concentra la mayor riqueza y el poder. Acabó con un Estado Mayor presidencial, pero tiene 112 destacamentos ahí de batallones que lo cuidan. Anda en los pasillos con los candiles y candelabros, con los pisos de maderas preciosas, con vajillas de emperador. Pues esa fue la condición. ¿Cuál es la única manera de equipararse a quienes lo apoyan? Y no decir que es un florero. Vivir igual que viven sus amigos los ricos. Los pobres sí están ahí. Y todos los días es un hombre tan abusado, tan inteligente, que construyó una manera como Goebbels, como los nazis, de estar bombardeando todos los días a través de una mañanera. Entonces, ustedes, los que hacemos comunicación, saben que hay un script, saben que se les da las preguntas la Chucha Ramírez, el encargado de comunicación social, y saben que tienen que preguntar y el que se salga no vuelve a entrar. Y él habla ahora con 4 o 5 changos y da un mensaje a la nación, el mismo discurso de siempre. Los ricos y los pobres, los fifís y los chairos, con unos zapatitos, con un trajecito, con un carrito, un Suro que después se convierte en Jetta y ya es lujo. Yo no critico que sea el presidente y que esté cuidado y que debe de tener un aparato que mantenga la integridad del presidente. Pero no se puede hablar de algo cuando sus colaboradores de su gabinete son hombres enormemente ricos, multimillonarios, y que responden a la riqueza de este país y que son unos cínicos. Pero no sé quién sea más cínico, López Obrador o ellos. Y la otra parte, que es la difícil, que no entiende el pueblo. En un pueblo, en una transformación tan hermoso, proyecto como el que vivimos y construimos, no se puede encerrar o concluir con que el pueblo que coma arroz y frijol, no importa, está en la cuarta transformación. ¿Para qué puede aspirar a más? Con su salario, con lo que coma, y el que no quiera, como aquello que dijo Chávez, el que no quiera, pues que se vaya para el otro lado, ¿va? Lo que pasa es que en México, con una extensión territorial y una vecindad con el país más poderoso del mundo y de América, con una frontera multimillonaria y con mexicanos que ya dejamos de ser mexicanos de segunda y de tercera, porque las universidades están llenas, aún no siendo lo eficiente que quisiéramos, de jóvenes que aspiran a salir de la precaria y maldita condición en la que los han metido los últimos 80 años en el país. Pero es muy perverso lo que hace López Obrador, porque los hombres no necesitan toletes ni balas ni grupos de represión, porque los hombres con ideas que responden a los poderosos y ricos también en esa simplificada forma de tratar de llenar objetivos de orden personal, se casó con una güera de ojos azules y se apellida Müller. Y para su condición de origen, decían en mi pueblo, casó con extranjera. Casó con alguien que tiene los rasgos anglosajones,
siendo él raza de bronce. Ojo, vive en un palacio porque no puede llevar a la reina emperatriz a un departamento modesto, como lo dijo tantas veces. Hoy no le interesa volar en el avión presidencial. No. No le interesa un aeropuerto. Califíquenlo como quieran. No hizo el aeropuerto de Texcoco porque estaba en manos de los ricos. Iba a enriquecer más todavía a los ricos. Son sus amigos. Todos los que estaban en el aeropuerto de Texcoco son los que tienen los grandes contratos y obras. Sostenía que había que gobernar con el pueblo. Sostenía que no iba a haber preferencias para autorizar de manera directa contratos multimillonarios que tenían que ser sujetos a las licitaciones que marca la ley. Y no lo ha hecho. No ha puesto un solo ladrillo, Beto. No ha puesto, quiero que lo vean en forma figurada, no ha puesto un solo ladrillo en ninguna obra que sea importante. Se gastó 420 millones de pesos dándoselas a los más pobres, dice él, maiciando. A los jóvenes no se les ayuda, ni se les saca del problema donde están, dándoles 2,000 pesos. Es que nunca nadie les dio nada. Lo que les está dando es dinero. Al final es nada. Una clase de que él pronuncia los viejos, los plusválidos. Yo soy plusválido y viejo. Es una generación que maicea porque no le va a producir más gasto de lo que puede implicar el mantener a un país de jóvenes y de jóvenes inteligentes. ¿Cómo le fomentas a alguien que tenga preferencia por ti? Dándole el recurso material para obtener lo que un joven quiere obtener y que se nos olvida a los viejos. Sí, son tiempos de fumar marihuana. Si no tengo forma de obtenerlo, y ese que dice que es el Mesías, el que se siente Dios y el que va a sacar a México de sus problemas, no tan solo me apoya y me dice que soy importante, sino también me da para comprar mi vicio. Porque yo quiero decirte que tú les puedes dar la cantidad que estimes necesaria, pero si no tienes oportunidad de ir a una escuela, si no tienes oportunidad de infraestructura, de transporte, de vestido y de alimentación, les puedes regalar lo que quieras, hasta un Rolls Royce en el desierto de Altar, en Sonora, donde no hay ni carretera ni gasolinas. Eso es lo que no han entendido. Era un proyecto extraordinario, Beto. Mexicanos, nunca un proyecto tan ambicioso, tan real y tan profundo como el de la Cuarta Transformación Insurgentes. Nunca algo con la aspiración, efectivamente, de ver por los más pobres y necesitados. Y vaya traición, vaya desencanto, y se los dice alguien, 35 años de lucha, 35 años de apoyo, 35 años de proyectar y de estar convencido que el cambio de la Cuarta Transformación iría al pueblo de México, no a los dueños de México, no a los poderosos y ricos. Porque a mí me podrán decir lo que quieran, pero si no se enteran de quién es Bartlett, Ebrard, Moctezuma, Durazo,
y toda la compañía de delincuentes, entonces no podemos hablar ni hacer las reflexiones en el mismo sentido, Beto. Es mentira que los medios de comunicación electrónicos y escritos o las redes sociales que se pronuncian y que dicen verdades, aunque este hombre haya construido su ejército de aplaudidores y matraqueros, de los que defienden a capa y espada, de los que insultan, y me van a decir los que los conocemos realmente, que él no habla con groserías. Sin embargo, construyó un ejército de léperos, un ejército de ofensivos y un ejército, créeme, de una ralea de lo más bajo que hay a través de las redes sociales. Cada quien es libre de expresarse como quiera. Cada quien es libre de decir lo que quiera. Pero nadie tiene, ni lo faculta, ningún poder, ni ninguna influencia, ningún pensamiento de convertir a un país y dividirlo en una división, seccionándolo entre los que él considera que están con él y son mexicanos, y los que no piensan ni están con él, no tan solo no son mexicanos, son traidores a México. Y es una clase diferente. Eso es solamente de un hombre que no está en sus cabales, que tiene un desequilibrio y que es un hombre que ha perdido la vertical y la realidad de lo que es México. No sé qué haya sido tan fuerte para que lo haya hecho modificar y cambiar el pensamiento de López Obrador, Beto. Pero sí hay algo que simplifica. A López Obrador lo maiciaron. Y es un maiceo muy bajo. Es un maiceo de tercera. No le da ya, ¿eh? Jamás a mis 63 años de edad, y viví siendo muy niño desde Adolfo López Mateos. Nunca vi que la figura de un presidente y el proyecto de un país y de un gobierno se deteriorara, se destruyera y se cayera y estuviera descabajándose o se esté yendo al despeñadero, como el de López Obrador. Jamás en toda mi historia oí que se burlaran tanto de un presidente, porque tú puedes hacer mofa, puedes hacer memes, puedes hacer calificativos inclusive en la vieja forma que era a través de los moneros en el país. Pero hoy las ofensas han rebasado el respeto, la integridad, y ya rebasaron inclusive a su familia. Y como dijo el pedotes Calderón, haya sido como haya sido, pero López Obrador luchó 40 años para llegar a ser presidente. Lo que no le vamos a perdonar jamás, y lo va a pagar con la historia y con los hechos que no tardan mucho. Engañó a una generación muy importante y acabó con la ilusión de tu generación, que finalmente es la que más necesita en este momento. Es una generación perdida, es una generación desorientada, pero a veces los hombres concentran tanto poder y tanta fuerza, valiéndose de la ignorancia, del desconocimiento y de algo que no se atreven a decir. López Obrador no solamente es el mesiánico o es el elegido de todo este concepto cósmico de la masonería en la gran fraternidad, aunque muchos no lo quieran aceptar. Es un masón deteriorado de ritos ocultos. Se los dice otro masón. Lo único que sí les fortalezco es cuánta perversidad
que no le ha importado acabar con el instrumento cibernético más importante de los jóvenes, que son las redes sociales. Dispone de ellas, las fractura y las manipula. 2, no ha fortalecido en el pensamiento que tiene una clase de jóvenes en el país y de los que ya no son tan jóvenes, que es proyectarse hacia las intenciones de participar en la empresa, en la política, en los programas sociales. Todo lo concentra a través de esos que traen el antifaz y que son los que manipulan este país. Y la tercera, que es la más grave, Beto, nunca había visto cómo seccionas, sectorizas, calificas y encierras. Pocos perversos en la historia de la humanidad tienen las características de las que tiene López Obrador. Si algo deberemos de estar orgullosos en México, es que a cualquiera, en el mismo término y concepto, hoy cualquiera puede llegar a manejar este país. Esa es una realidad. Quiero comentarte, mira, yo a través de muchos años, a través de mis 63 años de edad, he sido funcionario público, fui diputado, he tenido cargos públicos, soy maestro catedrático, pertenezco al Claustro Mundial Universitario de Universidades con base en Washington, en Georgetown, soy asesor del gobierno norteamericano y soy asesor del gobierno mexicano. Cuando hablamos de gobierno mexicano, no solamente estamos hablando de la institución que representa el Ejecutivo o los dos poderes, hablamos quienes gobiernan en el país. Y soy parte de esa asesoría. Y soy el creador, y a mucho orgullo, como una cuestión de orden personal, y ojalá así se vea, soy el creador para el mundo de la inteligencia político-social. Esta es una metodología, una ciencia que se utiliza en todas las materias y las carreras humanitarias que van vinculadas a lo económico, político y social. Y yo he escrito dos libros que se utilizan como textos en universidades en el extranjero. El primer libro que escribí en el 2017, que es este libro, que es un libro que es Inteligencia Político-Social contra el Terrorismo y Narcotráfico. Esta es una base metodológica para tener el control y tener el panorama mapeado de cómo opera, dónde están, cómo comercializan, la parte económica y cómo reaccionan los países en el mundo a través de un fenómeno que persiste y ahí está, que es el narcotráfico, donde están vinculados todos y a ver quién cierra la puerta. Y este libro que se me criticó últimamente, pero que todo el mundo lo quería tener, hasta que vino la fractura. ¿Qué es este libro? Que es un libro de dedicado a Andrés Manuel López Obrador, que se llama Inteligencia Político-Social en la Cuarta Transformación Insurgente de AMLO, del cual me siento muy orgulloso de haberlos escrito y que tengo otro en puerta por ahí que ojalá me den la oportunidad de que lo tengan en mano. Quiero concluir con dos cosas fundamentales. Nosotros debemos de tratar de entender como mexicanos que la libertad de expresión y de ideas en el país no son una parte regulada por el Estado, son luchas y logros que se han obtenido a través de la muerte, la desaparición y el sacrificio de muchos mexicanos, jóvenes y viejos. Mientras que no se logre la democracia del pensamiento del pueblo de México,
La democracia no nos la va a dar el gobierno ni de López Obrador ni de Pancho López. La democracia no se hace por un decreto presidencial. Las democracias se construyen con las luchas de las sociedades y con la coherencia que debe de estar basada en 3 líneas. El amor a la patria, al origen, a la tierra. El respeto a los hombres, no importa cuál sea su corriente ideológica. Y la tercera, que es la más importante de todas, que la política y el pensamiento no nos fracture ni haga un distanciamiento entre lo más valioso que tienen los pueblos y sobre todo el pueblo de México, que es la sociedad y la familia. Porque lo que sostienen que entre los hombres y las naciones, el respeto al derecho ajeno y al pensamiento de las sociedades nos hace libres. Yo le modifico un poco, porque tiene que ser de esa manera, Beto. Beto, te agradezco enormemente, les agradezco enormemente a los que vayan a escuchar esto, y créanme que si alguien, y lo digo con la autoridad moral, ama profundamente a México, y me siento profundamente orgulloso de ser mexicano, es Luis Enrique Mota Valderas. Muchísimas gracias, maestro licenciado Luis Enrique Mota Valderas, por hablarnos más sobre esto, sobre lo que está pasando en nuestro país. Usted que conoce muy bien a esta persona que hoy es presidente y que está llevando a nuestro país a completamente, pues al borde, ¿no? Al borde de la crisis, al borde de todo. En primer lugar, te agradezco mucho la reproducción que haces de videos de tu servidor. Eso demuestra que como joven lleva un interés importante al conocimiento, al saber. Te lo agradezco. Tú eres un hombre de una extraordinaria presencia y además creo que eres un joven que le depara un enorme futuro, y estos jóvenes como tú, que hay muchos, y que ojalá tengamos la oportunidad de coincidir, aunque no tengamos ya mucho tiempo o mucho más tiempo que ustedes de estar en este maravilloso mundo. Te agradezco enormemente esta atención que has tenido para con tu servidor, y gracias, y ojalá nos escuchen muchos, ¿no? Sí, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, esperemos en Dios tenerlo aquí la próxima semana, podamos seguir hablando de muchos temas más sobre esto. Muchísimas gracias, licenciado. Y amigos, no se olviden de darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. También te recuerdo y te invito a que te suscribas y sigas al maestro Luis Enrique Mota Valderas en el canal Antítesis 666 en YouTube y en Facebook, ¿no?